Seguramente todos nos hemos preguntado, ¿caduca un líquido? ¿No caduca? Bueno, pues en este vídeo te voy a intentar explicar en el menor tiempo posible, para que no sea muy pesado, todo lo que está detrás del tema de la caducidad, fabricación, mantenimiento y seguridad de los líquidos que nos estamos vapeando. Interesantísimo. Bueno, ya sabes que a partir de la implantación de la TPD en Europa, todos los productores, todos los fabricantes de líquidos en el etiquetado tienen que tener dos cosas sí o sí. Los datos de los que vamos a hablar ahora, que es el tema del lote, que te explicaré lo que es y cómo funciona, y el tema de no ya del consumo preferente, sino la fecha máxima, la fecha de validez del consumo de ese líquido para vapear. Y aparte el etiquetado tiene que venir, en este caso en español, hablando de España, y en los diferentes idiomas donde ese producto se venda. Como ves en estas imágenes, dependiendo de lo que sea el fabricante, el productor, lo hacen de una manera o lo hacen de otra, pero todos lo cumplen a rajatabla, o por lo menos deberían de cumplirlo. Unos lo ponen como fecha de validez, fecha válida, otros consumo preferente, otros lo ponen como fecha recomendada de consumo. Bueno, cada fabricante, digamos, tiene su estilo, su forma de poner las cosas, pero son datos que tienen que venir muy claras. Fecha de consumo preferente y fecha de validez no es lo mismo. Una cosa es el consumo preferente y otra cosa es la validez. En el tema de los líquidos de vapeo, lo que es, digamos, estructuralmente se parecen mucho y a la práctica deberían de ser iguales. Pero hay un matiz muy importante que los diferencia y que por ellos la ley le obliga a poner la fecha máxima de consumo o la fecha de caducidad, que es precisamente lo que atañe a los aromas alimenticios. Y ahora te explico. En un producto cualquiera que nosotros consumimos, la ley obliga a poner un máximo de tiempo, que son 2 años. Cuando un producto, no hablando de vapeo, cuando un producto ya excede, por ejemplo, en su caducidad de 5 años, 10 años, la ley no obliga a poner una fecha máxima de consumo, una fecha máxima de validez. Porque se entiende que dependiendo del producto que estemos consumiendo, y no hablo, ojo, solo de vapeo, sino de forma general, se entiende que ese producto no se va a almacenar, por ejemplo, más de 10 años. Si un producto caduca en 20 años, pues no vas a poner caduca en 20 años. Simplemente la ley no te obliga a poner eso. Sin embargo, cuando los tiempos de consumo son más acortados, la ley obliga a poner máximo tiempo de 2 años. En el tema de los líquidos de vapeo, dado que tienen propilenglicol, glicerina vegetal y aromas alimenticios, recuerda que la nicotina ya no está incluido en el momento de la compra. Eso es lo que precisamente impone que se pongan nuestros líquidos la fecha de validez, la fecha de consumo. ¿Por qué? Porque hace referencia única y exclusivamente a los aromas alimenticios, dado que en esa tipología sí están obligados a poner la fecha de consumo. Y estarás diciendo, ¿qué pasa? ¿Que la glicerina vegetal y el propilenglicol no tienen fecha de consumo preferente, no tienen fecha de validez, no tienen fecha de caducidad? Pues no, mire usted, tanto el propilenglicol como la glicerina vegetal no tienen esa fecha de consumo preferente. Lo que sí puede tener es una pérdida de propiedades cuando ha pasado ya un determinado tiempo, que estamos hablando de un determinado tiempo que es muy largo. Así que nos vamos a centrar en varias cosas. De forma general, en la alimentación, la fecha de consumo preferente es una fecha en la cual, si se excede o se llega o está próxima a vencer ese producto, el producto pierde propiedades, pero sigue siendo apto para consumo, apto para digestión, apto para comértelo. En el caso de los líquidos no suele aparecer la fecha de consumo preferente porque, por definición, tanto si la glicerina vegetal como el propilenglicol como los aromas alimenticios, por norma general, sí que son aptos para vapear pasado ese tiempo, coincide exactamente con la fecha de consumo realmente y no preferente. ¿Por qué? Porque realmente en consumo preferente estamos hablando de pérdida de propiedades, que es precisamente lo que sufre un líquido cuando pasa esos 2 años. No quiere decir que no te lo puedas vapear, bueno, excepto ciertas circunstancias que te voy a comentar ahora, que son muy interesantes, pero sí que a lo mejor ese líquido empieza a perder propiedades que hacen que, aunque sí que puedas seguir vapeándolo, no va a ser lo mismo. Entonces, hasta este punto nos queda claro que según la normativa TPD, lo que tiene que venir en los botes es fecha de caducidad o validez, depende del fabricante como lo ponga, obligatorio el etiquetado en español o en el idioma del país en el cual se esté vendiendo ese líquido y máximo 2 años desde la fecha de fabricación. En muchos botes, como has visto, también aparece el lote. ¿Qué es el lote? Cuando un fabricante hace una tirada, pues grande, normalmente suelen ser grandes, de ciertos productos, en este caso de líquidos para vapear, para localizar y para, digamos,
para la trazabilidad que se llama de esa generación, de esa producción de unos lotes, por el tema de control, por el tema de seguridad, por el tema de higiene, por el tema de todo, tenemos que acotar en unidades un determinado número de elementos producidos en una cadena. Es decir, si una fábrica es capaz de producir, yo que sé, 20.000 botes de líquido al mes, esa producción se divide en lotes para tener acotados en números, por ejemplo, de 2000 en 2000, las unidades, por si acaso hay algún problema, identificar el lote y saber de qué número a qué número es el que tiene algún problema o algún fallo en la producción. Eso es el lote. Bueno, y hablando del tema de la estabilidad y la fecha de caducidad, y hablando también del propilenglicol, el propilenglicol es un producto que es microbiológicamente muy estable. De hecho, se usa en muchos otros sectores para combatir la generación de agentes patógenos microbianos. Eso lo sabemos todos. Con lo cual, la fecha de caducidad en los líquidos que nos vapeamos actúa más que nada como un indicador de la estabilidad del líquido más que como una fecha de caducidad. Obviamente, la conservación de un líquido, el estado en el que conservemos su líquido, impacta directamente contra ese tiempo, digamos, de estabilidad que deben de tener. Teniendo en cuenta que los líquidos siempre tienen que conservarse en lugares secos, en lugares oscuros y en lugares frescos, y que no deben de ser abiertos, y si son abiertos siempre manténlos en ese estado. Si cambias de estado, si los metes en sitios con mucha luz, mucha humedad, o justo al revés de lo que estoy diciendo, pues es indirectamente proporcional al tiempo en el que la estabilidad del líquido pues se va a ver comprometida. Pasados aproximadamente muchos años, a lo de 5 o 10 años, tanto el propilenglicol como la glicerina vegetal empiezan a perder propiedades, sobre todo en su estructura. Sin embargo, los aromas alimenticios pierden la estabilidad bastante antes. Se estima que a partir del año y medio, 2 años. Con lo cual, si has conservado un líquido en esas condiciones idóneas donde deben de conservarse para que te duren mucho tiempo, y ves que pasado un año y medio o ha pasado un año y medio aproximadamente o 2 años desde la fecha de fabricación, si notas que el aroma no es el mismo, es totalmente normal. Pero si notas que el cambio en la estructura, la viscosidad, en cambio la integridad del líquido ha cambiado, entonces es hora de que no te vapees ese líquido y lo tires directamente y ni te lo metas en los pulmones ni de broma. ¿De qué estoy hablando? Si por ejemplo dejas un líquido, aunque sea en unas buenas condiciones, el bote, y ves que al cogerlo se ha separado por densidades, dado que la densidad del propilenglicol, de los aromas y de la glicerina vegetal no es la misma, ves que se ha diferenciado por capas, por densidades, al igual que ocurre con el aceite y el agua, y que al agitarlo no acaba de volver a homogeneizarse totalmente, es hora de que ese líquido lo tires a la basura. Y hacer mención, y muy importante, que estoy hablando solo de líquidos que vienen directamente del fabricante o de la tienda, es decir, que solo tienen propilenglicol, glicerina vegetal y aromas alimenticios. Si metemos por medio en la ecuación la nicotina ya hay que hablar un poco aparte, porque la nicotina, obviamente ya sabemos todos que se degrada muchísimo más rápido que los otros 3 componentes. Sobre todo si le pega la luz del sol, es tremendamente sensible digamos a la luz del sol, por no ser muy técnico. Con lo cual, empezará a amargar el líquido, empezará a aportarle un sabor que ya no tiene nada que ver con el líquido original, y sobre todo empezará a saber cómo cuanta más exposición tenga el líquido con nicotina a la luz del sol, empezará a tostarse, a coger un tono tostado. Si el líquido se oscurece muchísimo, quiere decir que la nicotina, por un lado, le da la luz del sol y posiblemente esté demasiado oxidada, y obviamente se ha degradado tanto que, vamos, no tiene nada que ver un líquido con nicotina a sin nicotina. Los líquidos que ya llevan, digamos, añadida la nicotina, sobre todo el tema de la luz del sol, hay que tenerlo a rajatabla si quieres que te dure. Y ya como casi final de este vídeo, la verdad es que los líquidos es lo único, porque podemos comprar mods, podemos comprar atomizadores, podemos comprar RDAs, algodón. Bueno, el algodón es un tema que hay que tener muy en cuenta porque también es un tema importante, quizá para hacer otro vídeo. Pero lo cierto es que el líquido es lo único que nos entra en los pulmones de todo el cacharreo, de toda la panoplia de cosas que nos encantan. Lo único que nos entra a los pulmones es el líquido, con lo cual mi recomendación personal es que, aparte de comprar líquidos de solo marcas reconocidas y que sepas bien de dónde son y qué es lo que hacen, independientemente de eso, los líquidos siempre hay que coger el bote, echarles un vistazo, ver si está a diferentes capas, si hay diferentes densidades, si hay un aroma que no se mezcla perfectamente con otro, hay que echarles un vistazo, siempre hay que echar un vistazo al líquido, yo por lo menos siempre lo hago, y ver si es estable, si es homogéneo, si presenta un buen color, buena salud, coño, si se puede vapear.
Y mi consejo es que ante la duda que veas diferentes capas, diferentes densidades, directamente ese líquido no te lo vapees. Con lo cual, y haciendo un resumen fácil en chuleta, que no le dé la luz del sol si lo quieres conservar siempre y cuando el bote esté cerrado, lugar fresco y seco, importante que no le dé la luz del sol. Los botes cerrados, repito, si los quieres conservar, y sobre todo lo último, ser muy lógicos. Si un bote ha pasado mucho tiempo en una estantería porque lo compraste o te lo regalaron y no lo has vapeado y te has dado cuenta que ha pasado un año desde la fecha de fabricación, analiza el bote, menéalo, mira si tiene diferentes densidades, si tiene diferentes capas, agítalo. Si no se homogeneiza, quiere decir que ese líquido hay que tirarlo a la basura. Esto es lo más importante de todo el vídeo, que usemos la cabeza. Y nada más, un vídeo diferente, un vídeo divertido, un vídeo muy educativo para estos tiempos que corren. Así que, repito, si eres el que me mandó el mensaje ya a tiempo diciéndome, Jesús, ¿podrías hablar de esto? Y yo dije, hostia, pues es un buen tema para sacar en un vídeo. Déjamelo en comentarios, por favor, porque es que ya te digo que mi cerebro de Alzheimer pues no me ha permitido recordarlo. Pero sé quién fue y no me olvido. Al César, lo que es del César. Repito, siempre. Así que nada más, si no estás suscrito, dale a suscribirte que me ayuda un montón, o dale a me gusta al vídeo si es que resulta que te ha resultado útil, y si lo ves realmente educativo, pues oye, compártelo, que seguramente esto pues esté bien que corra por ahí.